te bendiga. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros en este nuevo día que Dios nos permite poder transmitir nuevamente aquí desde el Centro Cristiano El Buen Pastor, donde pastorea nuestro hermano Jesús Gutiérrez Herrera. Y bueno, le damos la bienvenida a todos aquellos que ya estaban listos esperando nuestra transmisión. Bienvenidos a todos aquellos que se van agregando día a día a nuestra página para que todos juntos podamos ser bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias a todas aquellas personas que nos han estado ayudando a compartir la palabra de nuestro Dios. Es importante que sea predicado el Evangelio en todas partes y hasta el fin del mundo, hasta el último rinconcito de la tierra, que podamos compartir la palabra de nuestro Dios porque estamos viviendo los últimos tiempos. Así que gracias a todos aquellos que nos han estado ayudando a compartir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, te voy a invitar a que bienvenidos también a los miembros del Centro Cristiano El Buen Pastor, que de alguna manera están apoyándonos en oraciones, están ahí con nosotros. Gracias, mis hermanos, por continuar unidos como un cuerpo de Cristo. Así que te voy a invitar en esta hora a que tomes tu Biblia de ahí en tu casa, no dejes tu Biblia, siempre toma tu Biblia en tus manos. Y te voy a invitar a que abras allí un salmo muy conocido por todos, el Salmo 100. Yo sé que tú lo conoces muy bien este salmo, así que te voy a invitar que todos juntos leamos. Tú ahí en tu casa, léelo para que tus hijos lo escuchen, o para si hay alguna persona que no es cristiana, pues te puede escuchar la palabra de Dios. Así que léelo juntamente con nosotros. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué hermoso salmo. Dice: cantad alegres a Dios. Y bueno, habitantes de toda la tierra, porque siempre es un gozo y es un regocijo poder cantarle alabanzas a nuestro Dios, porque alegra nuestro corazón. A veces venimos tristes, pero a través de esa palabra, de ese canto, nosotros podemos ser liberados, por decirlo así. Nuestro espíritu se goce, se regocija. Dice: reconoce que Jehová es Dios y que Él es quien nos hizo. Gracias, Señor, por todos aquellos que reconocemos a Dios como nuestro Creador, que reconocemos a Dios que Él es quien hizo toda la tierra y todo lo que en ella hay. Dice que somos ovejas de su prado. Cada uno de los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, somos parte de sus ovejas, somos parte de esas personas guiadas por el Espíritu Santo. Y nos dice bien bonito: entra por sus puertas con acción de gracias. Es lo más bonito que uno puede hacer, entrar por las puertas de nuestro Dios a su presencia con acción de gracias. Que no entremos con reclamos o que no entremos con quejas, sino que entremos dándole gracias, porque todo lo que Dios permite en nuestras vidas, todo lo que permite que llegue a tu vida, siempre es con un propósito bueno. Así que Dios dice: dame gracias, porque eso malo te está enseñando algo bueno, porque esa enfermedad te está enseñando a que me reconozcas como tu sanador. Entonces, qué bonito es que entremos ante su presencia con acción de gracias. Dale gracias a Dios por todo lo que estamos pasando en este tiempo. Dale gracias a Dios por todo lo que de alguna manera estamos viviendo el día de hoy. Y regocíjate en Él, dice, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Todos nosotros que ha llegado el Evangelio a nuestras vidas es algo muy hermoso. Entonces dice, porque su misericordia es para siempre. Y gracias, Señor, porque su misericordia es quien nos ha sostenido hasta el día de hoy. Su misericordia es el que nos ha mantenido en pie hasta el día de hoy, y por ello le damos gracias. Te voy a invitar a que oremos. Estamos dando un poquito de tiempo para que se vayan agregando todos aquellos nuestros hermanos que quieran ser bendecidos. Te invitamos a que etiquetes a alguien o que hagas tu video en grupo, pero lo importante es que todos trabajemos en equipo y que podamos
pueda ser extendida la palabra de nuestro Dios. Así que etiqueta a la persona que tú quieras bendecir con la palabra, o haz tu video en grupo, siéntate en la sala, es hora de estar allí, dedicándole este tiempo a nuestro Dios. Deja de estar haciendo todo aquello que te tiene ocupado y siéntate a escuchar la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Inclinemos nuestros ojos, cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor y por tu misericordia que tienes hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Te alabamos en esta hora y te damos gracias por permitirnos hasta el día de hoy transmitir, Señor, tu palabra a través de las redes sociales. Gracias por darnos esta oportunidad, mi Dios, de poder ser bendecidos a través de tu palabra. Te pedimos por todos aquellos, mi Dios, que están detrás de las pantallas, que tú les bendigas grandemente, que tú toques sus corazones en esta preciosa tarde y, Señor mío, que tu Espíritu Santo les ministre, que tu Espíritu Santo les enseñe. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y te damos gracias por darnos la oportunidad de unirnos todos juntos en armonía, todos juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor mío, dedicando este tiempo para escuchar tu palabra. Les bendecimos y te damos gracias y te pedimos por si alguien está enfermo, que tú le sanes, mi Dios. Que si alguien tiene alguna necesidad, que tú respondas a su necesidad en esta preciosa hora. Reprendemos, oh Dios, todo aquello que quiere interrumpirnos, todo aquello que quiera perturbarnos, oh Dios amado, lo alejamos y lo echamos fuera de nuestras mentes y de nuestros corazones y nos cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Unge las manos de mis hermanos que van a tocar los instrumentos, unge nuestras gargantas, mi Dios. Y esperamos que esta alabanza llegue hasta el trono de tu gracia en un olor grato. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te voy a invitar a que te unas a nosotros a entonar este hermoso canto. Cántalo allí en tu casa, haz tu culto. Dice ahí en Romanos 12:2 que nosotros somos ese culto agradable a nuestro Dios. Canta con nosotros allí en tu sala o en donde quiera que tú estés. Canta este canto juntamente con nosotros y que llegues a la presencia de nuestro Dios en una ofrenda grata a Él. Amén. A tus pies. A tus pies.
presencia unos momentos y poder levantarnos con una nueva esperanza, podernos levantar de ahí con gozo, sabiendo que de nuestro Dios viene el socorro y sabiendo que Él es bueno. Te voy a invitar a que abras ahí tu Biblia, allí en Mateo capítulo 3, y vamos a leer ahí del 1 al 3. Nuestro tema de hoy es Iglesia, cambia de actitud. Así que te estoy dando un poquito de tiempo para que tú puedas buscar la cita. ¿Ya lo tienes? Vamos a darle lectura ahí todos juntos a esta hermosa palabra que se encuentra ahí en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y te voy a invitar a que te vayas allí al versículo 8, que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Qué bonita palabra. Desde el comienzo por decirlo así, de la historia de la iglesia o de la era de la iglesia, siempre se ha predicado el arrepentimiento. Siempre a todos se nos llama a un arrepentimiento. Y cuando iba a empezar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a empezar su obra aquí en la tierra, dice que envió a Juan el Bautista a preparar el camino, porque estaba muy pronto el Mesías prometido. Porque el Evangelio de Mateo así nos representa a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Y ya había nacido el Mesías y ya estaba a punto de empezar su ministerio nuestro Señor Jesucristo. Así que envía a Juan por delante a decirles: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no nomás era de arrepentirnos y ya, sino que era de hacer frutos dignos, o sea, de cambiar nuestra manera de vivir. Arrepentirnos de la vida que habíamos llevado sin Cristo y comenzar una nueva vida en Él. Así que Juan va por delante preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque muy pronto se iba a manifestar el Mesías. Muy pronto iba a empezar ese ministerio de nuestro Señor, nuestra redención, que iba a terminar en la cruz del Calvario y después iba a ser resucitado nuestro Señor. Y allí iba a empezar la iglesia. Y Juan estaba preparando el camino. Y en esta hora, todos los que estamos predicando la palabra de nuestro Dios, te estamos llamando al arrepentimiento. Te estamos llamando a que renuncies a esa vida que llevas sin Cristo, esa vida que llevas sin Dios, y que vengas a Él, porque muy pronto se va a manifestar el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Muy pronto la iglesia se irá a estar a la morada que Jesucristo le ha preparado. Pero para eso es muy importante que dice que ese arrepentimiento cambia de actitud, cambia de tu manera de pensar. Así que Juan el Bautista empieza con su ministerio diciéndoles: arrepentíos. Tal vez es una palabra que ya te ha cansado, pero es que si nuestro Dios nos la dice desde un principio hasta el Apocalipsis, a donde nos vamos a ir ahorita, hablando del arrepentimiento, es porque tal vez faltan muchos de los redimidos que cambien la actitud, que cambien de mente, que dejen de hacer su voluntad y que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a lo que nos está pidiendo en estos momentos, que es: cambia de actitud. Doblega tu corazón, porque cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y después fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días ahí,
Dice la Biblia que saliendo del desierto, el mismo Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17, mira lo que empieza diciendo. La predicación de Jesús empieza de la misma manera y les dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, desde entonces comenzó a predicar Jesús. Fue la primera predicación que Jesús nos hizo a todos los pecadores, a todos aquellos que aún no había venido la luz de Cristo, a todos aquellos que estaban lejos de la voluntad de Dios. Y así empezó el Señor Jesús diciendo, desde entonces comenzó a decirles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vemos al apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos, cuando llega ya a la ciudad de Éfeso, donde mira muchos altares y toda la gente entregada en la idolatría, todos con sus dioses. En aquel entonces adoraban a la diosa Diana. Siempre ha habido idolatría en el pueblo de Dios, o en la creación de Dios, o en el ser humano, como lo quieras tú entender. Siempre ha habido idolatría, pero había un altar vacío que decía allí con estas palabras: al Dios no conocido. Y Pablo les dice: de este Dios les vengo yo a hablar, de ese Dios que ustedes no conocen, pero que yo sí lo conozco. Y les empieza a decir ahí en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, fíjate bien lo que dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es ese varón? Nuestro Señor Jesucristo, quien fue levantado de los muertos, dice, mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y le estaba diciendo allá en la iglesia de Éfeso, que ahorita vamos a hablar de ella, porque adoraban a Dios pero no le conocían. Tal vez tú adoras a Dios, tal vez tú tienes allí un altar pero no le conoces. Y Pablo dijo, les vengo a hablar de ese Dios que ustedes adoran, pero que no conocen. Y lo primero que les dice, Dios manda. No es de que si quieres o no quieres, Dios manda que todo hombre se arrepienta de todo lugar, por cuanto ha establecido que un día ha de juzgar al mundo con justicia. Y muy pronto está por suceder este evento. Muy pronto Dios ha preparado un día en el cual nosotros nos vamos a presentar delante de Él, en el cual nosotros vamos a ir ahí a dar cuentas. Y tú podrás decir, pero ¿por qué tanto afán con la palabra de arrepentidos? O muchos dicen, muchos que ahorita están escuchando esta palabra y que tal vez nunca habías escuchado un mensaje, una predicación de la palabra de Dios. Arrepentirse, la traducción del verbo griego, que viene de la palabra mataneo, que significa tener otra mente, cambiar de mente. Y se usa en el Nuevo Testamento para indicar un cambio de mente con respecto al pecado, a Dios y a uno mismo. Y así empezó el Nuevo Testamento diciéndole al ser humano que era necesario cambiar de mente tocante al pecado. Porque la vida que tú y yo vivíamos, pensábamos que estaba bien, como todos tenían la misma manera de vivir, pensábamos que estábamos en lo correcto. O muchos dicen, yo no he matado, yo no le he hecho mal a nadie, ¿de qué me tengo que arrepentir? Arrepentirnos porque nacemos en pecado. Arrepentirnos por ese pecado que nosotros cargamos y pedirle perdón a Dios, porque todos somos pecadores.
No necesitas matar a alguien, no necesitas ir a hacer tanto mal. Nacimos en pecado desde un principio que fue engañado Adán y Eva. Entró el pecado a la humanidad. Y es de esa manera que nosotros nos tenemos que arrepentir, porque creemos que estamos en lo correcto y que no necesito pedirle perdón a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que la palabra arrepentimiento en el griego significa cambio de actitud o de propósito en la vida. Cambio de actitud. Cambia tus actos. Porque tal vez tú creías que estabas en lo correcto, adorando tantos dioses como lo hacía la ciudad de Éfeso. Pero que Pablo va y les dice: te vengo a hablar de ese Dios que no conoces, el cual ha destinado un día que va a juzgar con justicia. ¿Por qué va a juzgar con justicia? Porque Dios está permitiendo que sea predicado el Evangelio por todas partes para que nadie tenga excusa el día de mañana que nos tengamos que presentar delante de Él. Y ese era el Evangelio del Nuevo Testamento. Y tanto así que llega hasta el final nuestro Señor Jesucristo con el mismo mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis. El mismo mensaje. Vamos a ir viendo cómo la historia de la iglesia ha llevado altibajos, subidas y bajadas, trabajos para Dios, misiones para Dios, pero olvidando el objetivo, olvidando para quién se hacen las cosas. El enemigo siempre se ha levantado en contra de la iglesia. Pero ahí en el Apocalipsis, la gran misericordia de Dios vuelve a hablarle a las 7 iglesias de aquel entonces que estaban en Asia Menor. Pero que hoy nos habla a nosotros. Porque antes del capítulo 3, en el capítulo 4, Juan es llevado al cielo. Y podemos decir que antes de que la iglesia se vaya con Jesucristo, iba a pasar esto en la iglesia, en lo cual vamos a estar viendo en estas 7 iglesias, y que de una u otra manera Jesucristo nos dice: arrepiéntete, y nos va a decir de que hay que arrepentirnos si es que pasamos por algo así, y si no, dale gloria a Dios porque tú has permanecido fiel hasta el final y nos espera una corona de la vida. Dice allí en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Escucha esta palabra, las cosas que han de suceder pronto, porque Apocalipsis es una revelación y nos está diciendo a ti y a mí que muy pronto está algo por suceder. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estando el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos, Jesús le revela lo que está pronto por suceder. Y dice: siéntete feliz de que aún estás escuchando la palabra de Dios. Siéntete feliz de que tienes la oportunidad de ponerte a cuentas con tu Dios. Siéntete feliz de que aún tú puedes escuchar transmisiones con la predicación. Siéntete feliz de escuchar esta palabra que Dios ha preparado para el día de hoy para ti. Siéntete feliz de que te va a avisar lo que está por venir y lo que el tiempo está muy cerca. ¿Qué es lo que está muy pronto por suceder? Pues es el arrebatamiento de la iglesia. Aquellos redimidos con la sangre de Jesucristo, aquellos que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Muy pronto estaremos gozando con nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí también
que ya dice, y de todas las cosas, porque el tiempo se acerca. ¿Qué se acerca? Se acerca el juicio de Dios para las naciones. Todo aquel que no se vaya con Jesucristo se va a quedar a ver los juicios de Dios, a padecerlos. Y Dios te dice, siéntete feliz de que aún mi misericordia está contigo y que todavía puedes escuchar esta palabra y te voy a revelar lo que está por suceder, porque el tiempo se acerca. El tiempo para cumplirse todo lo que está en el Apocalipsis ya está a la vuelta de la esquina. Pero para eso, antes, la iglesia se va. Ahí en el capítulo 4 dice que Juan es llevado en el Espíritu hacia el cielo. Y del capítulo 4 en adelante no se vuelve a mencionar la iglesia hasta el capítulo 19 en las bodas del Cordero. Así que esto es lo último que Dios le dice a la iglesia y a la iglesia en general. Porque la iglesia somos todos aquellos que componemos el cuerpo de Jesucristo. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. A esa iglesia Dios le habla en esta hora. Y en primer lugar le habla a la iglesia de Éfeso, que es la que estábamos hablando ahorita del apóstol Pablo. Y Éfeso significa deseada. Porque cuando a esta iglesia es la primera que Dios le revela su misterio, el misterio escondido y que fue revelado precisamente a la iglesia de Éfeso. Esa iglesia que Jesucristo ama, esa iglesia en la cual Jesucristo dio su vida por ella. Y la empieza a alabar por su paciencia y por todo lo bueno que ellos han hecho. Me voy a ir brincando para no llevarme tanto tiempo. Pero me voy a poner allí donde le empieza a decir Jesús de que hay que arrepentirse a esa iglesia deseada, esa iglesia lavada con la sangre de Jesucristo. Todos, de todo el mundo que componemos la iglesia de Jesucristo, dice, después de que la alaba por su trabajo, le dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Qué bonito. ¿Quién lo está diciendo? En cada iglesia tú vas a ver que Jesucristo se presenta de diferente manera. Porque a la iglesia de Éfeso le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. A cada iglesia se le representa a Jesucristo de diferente manera. Y aquí le dicen, el que tiene las 7 estrellas, el que se pasea en medio del candelero, dice esto: arrepiéntete, porque has dejado tu primer amor. Te estoy dando tiempo de que cambies de actitud. Tú que dejaste de amarme, tú que dejaste de hacer las cosas por amor, y las empezaste a hacer para gloria tuya. Las empezaste a hacer para que tú recibir el reconocimiento y no darle el lugar a nuestro Dios. La iglesia era el objetivo del amor de Cristo. Fue a la iglesia de Éfeso a la que se le reveló la verdad concerniente a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Era el misterio que Dios tenía escondido y que fue revelado a la iglesia de Éfeso. El Señor las alaba por su fidelidad, por haber rechazado a los falsos apóstoles. Pero el Señor no tan solo encomía a la iglesia de Éfeso, sino que la reprende y la amonesta. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Aquel que escudriña los corazones sabía que le estaba alejando,
que su primer amor y devoción faltaba, aunque aparentemente la iglesia estaba bien, porque empezaron a hacer misiones y empezaron a abrir nuevas obras y empezaron el evangelismo y empezaron a hacer todo, fue menguando. Se les acabó ese entusiasmo por leer la palabra de Dios, se les acabó ese entusiasmo por salir a evangelizar, se les acabó ese entusiasmo por ir y predicarle a su familia de la salvación. Y le dice: arrepiéntete porque dejaste de hacerlo, dejaste de hablar de mí a tu pariente, dejaste de predicar el evangelio a tus amigos. Arrepiéntete y haz obras de evangelismo. Por eso te invitamos en esta hora a que estés ayudándonos a compartir la palabra de Dios para que todos vengan al conocimiento de Jesucristo, porque esta iglesia empezó muy bien. Empezó bien la iglesia de Jesucristo. Yo recuerdo las grandes campañas allá de los 80s, cuando nosotros fuimos salvos en el 79. Había campañas por todas partes. Era algo tan hermoso estar viviendo aquellos momentos, predicando el evangelio. Pero luego pasó el tiempo. Y ahorita al final, en la recta final, le dice Jesucristo a la iglesia: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. O sea, nos dice: levántate y empieza a evangelizar. Empieza nuevamente a hacer lo que hiciste al principio, que predicábamos con gozo y con entusiasmo, porque era una novedad. El evangelio era algo como que era la nueva moda, por decirlo así, porque el evangelio había llegado, era algo diferente y toda la gente estaba viniendo al cristianismo. Era algo nuevo, algo que se difundía, pero con el tiempo la iglesia dejó eso. Y Jesucristo dice: el que tiene las 7 estrellas te dice esto: vuelve, levántate de donde has caído y vuelve a tu primer amor. Enamórate de Jesucristo, porque cuando una persona está enamorada, oiga, su levantar y su acostar y su plática es hablar solamente de esa persona que ama. Y no deja escapar ningún momento para hablar de esa persona que ama. Y lo habla con tanto entusiasmo porque está enamorada. De la misma manera dice Jesucristo a la iglesia: vuelve a mí, enamórate de mí, vuelve a hablar con ese entusiasmo, vuelve a hablar con ese gozo, grítale a los 4 vientos que eres cristiana, que eres seguidora de Jesucristo y que es el ser más maravilloso el cual hemos conocido. Dice: porque si no, vendré a ti y te quitaré el candelero. Qué tremendo es, ¿verdad? Dice: quitaré de su lugar el candelero. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso, la iglesia que Jesucristo deseó y que la hizo desde el principio. Esta iglesia que empezó con mucho gozo, mucho contentamiento, pero que fue menguando. Tanto así que llega la era de la segunda iglesia. Se encuentra ahí mismo en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice la segunda iglesia, que es Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Mirra. ¿Por qué Jesucristo dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió? Dice esto. Y Jesús se presenta de otra manera a esta iglesia. Dale gracias a Dios que nosotros tenemos las 7 iglesias, todas en global. En aquellos tiempos la iglesia de Esmirna nomás tenía este pedacito. La iglesia de Éfeso nomás tenía su pedacito. Nosotros, dale gracias a Dios que tenemos todo el complemento y que podemos ver la historia de la iglesia de Jesucristo. Y
Esmirna significa mirra. Mirra es un ungüento que usaba para embalsamar los cuerpos muertos. Primero la iglesia de Éfeso, deseada por Cristo. Después llega la persecución de los cristianos. Por eso la palabra mirra, por los muertos, por Cristo. Aquí tenemos una profecía de persecución y de muerte que tenía que suceder durante el periodo de la iglesia de Esmirna. Se empieza a levantar aquellos ejércitos en contra de la iglesia, los empiezan a perseguir, a darles muerte. Por eso la iglesia pasa por este momento de mirra, donde todos los cristianos empiezan a enterrar a sus muertos por causa de Jesucristo. Se empieza a levantar todo aquello y empiezan a ir contra la iglesia. Recordamos que allá en Hechos capítulo 7, el primer mártir, ya como cristianos, es Esteban. ¿Por qué le mataron? Porque les empezó a testificar. Y dice, aquel que ustedes mataron, a Jesucristo. Y se le fue tanto la ira de aquella gente que escuchó el Evangelio, como hoy en día hay mucha gente que siente coraje cuando uno le habla de la palabra de Dios. Y empezó la persecución de la iglesia y a darle muerte. Y aquellos cristianos empezaron a enterrar hasta llegar a la Inquisición y al Holocausto. A la Inquisición donde mataron tanto cristiano. De aquellos cristianos que metían a la Coliseo y con sus niños y esposas, y dicen que la historia que soltaban los leones y se los devoraban vivos solamente por reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Era gran dolor que estaba pasando la iglesia en aquel tiempo de persecución. Dale gracias a Dios que nosotros no llegamos en ese momento en donde tenían que dar su vida por creer en Jesucristo. Y por eso la palabra de Esmirna, mirra. Y les amonesta a no tener miedo de las cosas que iban a sufrir, porque el autor del sufrimiento dice, es el diablo. Y por 10 días será ese sufrimiento. Le estaba diciendo a la iglesia que era un corto tiempo lo que se iba a sufrir, toda esa persecución, toda esa matanza, y que era obra del diablo, pero que no tuvieran miedo. Gracias a Dios por aquellos, y alabamos a Dios por aquellos que pudieron ser fortalecidos en esos momentos en que iban a dar su vida por Jesucristo. Y dice aquí, pero había algo en lo cual Dios estaba en contra de ellos. Había una sinagoga allí de los judíos, judaizante, dice, sinagoga de Satanás. Representa una cristiandad judaizante, con un evangelio oscurecido y pervertido. Aquel mal existía en la era apostólica y se manifiesta plenamente en el tiempo actual. Niegan el evangelio de gracia y ponen en su lugar el evangelio de obras y hechos y la salvación por el carácter, así negando la sangre y oscureciendo la cruz del Calvario. Pero llegó el tiempo en que esta iglesia creyó que no necesitaba el sacrificio de Jesucristo, que con las obras, que solamente con portarnos bien, todos nos vamos al cielo, que por dar buenas dádivas, que por portarnos bien con el prójimo, que no necesitan aceptar a Jesucristo en su corazón, porque ellos son buenos y así se van a ir al cielo. Y dice, negando la muerte de Jesucristo, creyendo que por sus buenas obras se merecen el cielo. Nadie nos merecíamos el cielo. Habíamos sido desechados por Dios cuando entró el pecado, porque el pecado no puede entrar al cielo.
Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario quitó el pecado, quitó el vestido de pecado de nosotros y nos puso el vestido de salvación. Y esta iglesia pensó que con sus buenas obras, que portándose bien, no necesitaba aceptar a Jesucristo como su Salvador, como hoy en día mucha gente no quiere aceptar a Cristo porque dice: yo no soy mala, yo soy bueno, o yo soy buena, yo soy mejor que muchos cristianos que se dicen cristianos, no necesito ser hipócrita, muchos dicen. Y piensan que cuando mueren todos van al cielo y que no necesitaban aceptar a Jesucristo en su corazón. Y eso pasó con esta iglesia, que dejaron de creer que Jesucristo era su Salvador y pusieron las buenas obras. Y eso era lo que tenía Dios en contra de este tiempo de la iglesia, en que le dieron prioridad a las buenas obras. ¿Cuántas instituciones se han levantado de buenas obras? ¿Cuánta gente ayudando? Y creen que por eso no necesitan aceptar a Jesucristo como su Salvador, porque por sus buenas obras van a ser salvos. Y hasta el día de hoy existe eso. Hasta el día de hoy reina eso en la humanidad. Vemos gente muy buena y vamos y les decimos: ¿quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador? No, porque piensan que Jesucristo es para la gente mala, para los secuestradores, para los violadores, para los homicidas, pero para la gente buena no necesito aceptar a Jesucristo, yo soy bueno. Y eso era lo que Dios o Jesucristo tenía en contra. Por eso dice: yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero y el postrero. Y luego dice aquí, la tercera iglesia, nos vamos a la tercera iglesia, que dice la palabra Pérgamo, que significa casamiento. Y esta iglesia de Pérgamo representa la unión de la iglesia con el Estado. De modo que llamamos a esta iglesia la casada con el mundo. Empezó muy bien la iglesia haciendo misiones y haciendo todo. Después pusieron las misiones y todo como primer lugar y que no necesitaban a Jesucristo. Y luego llega esta iglesia de Pérgamo, que significa la que está casada con el Estado o con el mundo. Y dice Jesucristo, aquí Jesucristo se manifiesta o se da a conocer de esta manera: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Qué bonito es que Dios nos esté dando tiempo de esto, porque dice allí Apocalipsis 2, del 14 al 16: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Llegaron las falsas enseñanzas a la iglesia, porque como no tenían Biblia como tú y yo la tenemos, así que cada quien decía sus revelaciones. Cada quien hablaba. Ya en Jeremías vemos que dice Dios, sus profetas que les hablan de visiones y sueños, visiones y visiones que yo nunca les di. Siempre ha existido eso. Empezó muy bien el cristianismo, todos con Jesucristo, pero llegó el tiempo donde empezaron las falsas enseñanzas. Y dice: arrepiéntete. Tú que adoptaste las falsas enseñanzas, tú que dejaste a un lado el verdadero evangelio y aceptaste las falsas enseñanzas, le dice: arrepiéntete, cambia de actitud, da frutos dignos de arrepentimiento. O sea, demuéstrale a Dios que estás arrepentido de haber aceptado falsas enseñanzas. Entonces surgió a Balaam, allá en Números,
capítulo 22 hasta el 26 habla de Balaam. Aquel hombre que Balac le llama y le dice, ven y maldice a aquel pueblo porque está tan confiado. Pero yo he oído que ese pueblo viene haciendo guerra contra todo. Quiero que lo maldigas. Y Dios no le permite a Balaam que maldiga a su pueblo. Y dice así, entonces surgió a Balac la idea de convidar a los israelitas. Le dice Balaam, le da la idea y le dice, mira, invítalos a tus fiestas y su mismo Dios los va a maldecir. Qué tremendo, ¿verdad? Falsos profetas, induciendo al pueblo de Dios a que desobedezca a Dios y el mismo Dios para que los castigue. Qué tremendo estado de esta iglesia. Estoy hablando de la historia de la iglesia. Y así dice, convida a los israelitas a las fiestas paganas y licenciosas de Baal Beor, y así hacer tropezar a Israel, a fin de que la ira de Dios se encendiera contra ellos hasta que Dios mismo los destruyera. Y se encendió la ira de Dios contra ellos al grado de que mandó una plaga, la cual mató a 24,000. ¡Qué tremendo! Aceptaron las falsas enseñanzas, yendo a fiestas paganas, fiestas que Dios les había dicho que no podían juntarse. Y empezaron a pervertir el evangelio, a juntarlo juntamente, adoptando fiestas paganas y metiéndolas a los cultos. Y dijo, no necesitas maldecirlo, su mismo Dios los va a castigar. Y así fue. Llegó la ira de Dios y mandó una plaga que destruyó a 24,000 israelitas. El pecado de fornicación espiritual o de la enseñanza de Balaam, del cual fue culpable la iglesia cuando ella entró en unión con el Estado o en unión con el mundo, a meter las cosas del mundo a lo sagrado, a involucrar tantas cosas, como nos decían en días pasados, agarrar las cosas de Dios, como aquel rey que agarró las copas de Dios del templo sagrado y lo metió a su fiesta pagana, de tal manera que apareció un dedo escribiendo ahí, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Porque empezaron a mezclarse las cosas de Dios con las cosas del mundo. Fíjate cómo la historia de la iglesia, cómo se fue contaminando y cómo mucha gente que empezó muy bien, enamorada de Jesucristo, terminó escuchando falsas enseñanzas y alejándose de las cosas de Dios, mezclando lo pagano con lo cristiano. La iglesia perdió su carácter peregrino y fue casada con el mundo. Esto no era la voluntad de Dios, ni tampoco fue una victoria para los cristianos, sino que lo opuesto, la obra del enemigo derrotó la verdadera y espiritual iglesia cristiana. La ensució. Una forma idólatra o carnal de adoración fue introducida en la iglesia. Cambiaron la melodía de los cantos, cambiaron aquellos cantos que hablaban del Señor Jesucristo, aquellos cantos que le daban toda la honra, la gloria a Dios, fueron cambiados. Y empezó a entrar la música del mundo a la iglesia cristiana. Numerosas fiestas y métodos paganos fueron incorporados a los cultos cristianos a fin de agradar a los paganos y atraerlos a los cultos. Una vez escuché a un predicador muy reconocido decir, usas cosas del mundo para atraer gente a los cultos, después vas a tener que meter cosas del mundo para estarlos entreteniendo. Y fue lo que sucedió. Aquellos cantantes, aquella iglesia hermosa que empezaron con toda la adoración a Dios, empezaron a mezclar lo del mundo con las cosas de Dios y la iglesia se fue perdiendo. Por eso se le dice a esta iglesia,
Por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti. Si no te arrepientes, si no le pides perdón a Dios por haber hecho eso, de meter las cosas del mundo a lo sagrado. Porque cuando Jesucristo entró al templo y no encontró para lo que fue dedicado el templo, que fue dedicado para encontrar ahí el perdón de los pecados, que fue dedicado para que hubiera oración, para que hubiera palabra de Dios, dice que encontró a los mercaderes allí, encontró a la gente haciendo negocio, menos para lo que fue dedicado el templo. Y dice el apóstol Pedro, vendrán falsos apóstoles y harán mercadería de ustedes. Y eso sucedió con la iglesia. Aquella iglesia que empezó tan bonita. Y luego la persecución llegó a este estado, donde empezaron a meter lo pagano a las cosas de nuestro Dios, a los cultos de nuestro Dios. Y le dice el Señor Jesucristo, por tanto, arrepiéntete. Tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, porque con la espada, con la palabra de Dios, es que combatimos a todo esto, es que nos damos cuenta de que eso no es la voluntad de Dios, de que no es agradable a Dios. Y llegamos al 4.º estado de la iglesia de Tiatira, y dice aquí, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. O sea que no es el hombre el que te está diciendo esto, es Jesucristo mismo revelándole a Juan la historia de la iglesia cristiana, la iglesia que fue comprada por Jesucristo. Y dice, yo, tu dueño, quien te compró, te dice esto. Apocalipsis 2, versículos 20 y 21, le estoy diciendo de qué le está diciendo que cambie la actitud. Estamos hablando del arrepentimiento. ¿Qué significa Tiatira? Aquella que no se cansa de sacrificar. Eso significa Tiatira. Y dice ahí del 20 al 22, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Durante este tiempo la iglesia adoptó enseñanzas de paganismo, que fueron unidas a las enseñanzas cristianas para poder tener una forma de religión en la cual se podían unir los cristianos y los paganos. Empezaron de alguna manera a mezclar las enseñanzas. ¡Qué tremenda cosa! Empezaron a dejar la predicación para enseñar fábulas, para enseñar historias de otros dioses y de esa manera predicar y hacer a un lado la palabra de Dios. Empezar a decir y que conocía a tal personaje, ficticios, personajes que no existen para poder dar enseñanzas. Eso lo hemos estado viendo nosotros el día de hoy, hablando de dioses paganos y dejando a un lado la palabra de Dios por enseñar sus fábulas, sus enseñanzas que no vienen de Dios. Esa mujer Jezabel fue una mujer pagana e idólatra, casada con el rey Acab, rey de Israel. Fue también quien introdujo la adoración licenciosa a Baal en el pueblo de Israel y persiguió y dio muerte a los profetas del Señor. Así la iglesia se anunció como profetiza con el pretexto que las enseñanzas de la iglesia son superiores a la palabra de Dios. El resultado fue una serie de cruzadas y cruel inquisición. Esta iglesia idólatra continúa y continuará hasta la venida
venida de nuestro Señor. Tanto falso profeta que se levantó en estos últimos tiempos. Tanto así que la misma gente dejó de consultar la palabra de Dios y empezaron a consultar a esos profetas, a ver qué les decían los profetas. Ya lo agarraban como un horóscopo ahí en el Facebook, y a ver qué me dice Dios hoy, y le daban al azar. Cuando la tenemos a la mano, lo que Dios te puede decir el día de hoy. Y dejaron a un lado la palabra de Dios, dándole prioridad a lo que estos falsos profetas predican y enseñan de dioses paganos y de fábulas y de cuánta cosa. Hicieron a un lado las sagradas escrituras para darle prioridad a lo que ellos querían enseñar o a como ellos lo entendían. Eso es lo que ha estado sufriendo la iglesia cristiana el día de hoy. ¿Y cuántos no se fueron tras todos estos falsos profetas, tras estas falsas enseñanzas? ¿Cuántos dejaron su primer amor? ¿Cuántos dejaron su adoración genuina a nuestro Señor Jesucristo y se fueron tras todas estas personas? Abandonaron las iglesias pequeñas por ir a escuchar a aquellos que les llenaban los oídos de halagos y de cosas que ellos querían escuchar, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, allá en 2 de Timoteo 3, del 1 al 8. Mire quiénes eran estos hombres que se introducieron a la iglesia, vestidos de ovejas, pero que fueron lobos porque empezaron a mezclar y a meter enseñanzas que Dios no mandó. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo, a esta gente soberbia, que busca la gloria propia, que busca el reconocimiento propio, evítalos. Evítalos. No los escuches porque te van a confundir. No los escuches porque te van a llevar tras ellos. Porque eso es lo que sigue diciendo el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas. Fíjese, no, sino a la iglesia, no, a las casas. Se metieron a través del internet a todas las casas. Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Esto sucedió últimamente con la iglesia, que se abrieron las redes sociales y empezaron a infiltrarse y a meterse por las casas y se arrastraron con bastante gente. Muchos abandonando a sus pastores que les vieron crecer, a sus pastores que estuvieron allí en el tiempo de su crecimiento. Le dieron la espalda y se fueron tras todas estas gentes vanagloriosos, dice, ávaros, soberbios, buscando los deleites propios, menos a Dios. Eso es lo que ha sufrido la iglesia de Jesucristo el día de hoy. Y por eso Jesucristo le está diciendo a la iglesia, y le he dado tiempo para que se arrepientan. Arrepentimiento es cambio de mente. Si tú lo hiciste, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y vuelve al principio. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a amar a Jesús con todo tu corazón y con toda tu mente. Vuelve a predicar el evangelio con ese gozo con lo que lo hicimos al principio. Y le he dado tiempo para que se arrepienta.
que cambie de actitud. Reconocer que para Dios esto es pecado. Porque hay dos arrepentimientos, lo que está sucediendo el día de hoy. Unos se están arrepintiendo por miedo, por la ira de Dios. Pero el verdadero arrepentimiento, déjeme decirle, mi estimado oyente, es aquel que se entristece, es aquel que dice, ¿por qué te hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me di cuenta? Ese es el verdadero arrepentimiento genuino, aquel que le sangra el corazón por haberse alejado de Dios, por haberle prestado oídos a tantas fábulas, a tantas visiones falsas y haber dejado el primer amor. Pero dice ahorita Jesucristo, porque Él es un Dios de misericordia, te he dado tiempo para que te arrepientas. Arrepiéntete porque vendré pronto a ti. Así que tú que te fuiste detrás de todas estas falsas enseñanzas, o que dejaste tu iglesia pequeña o tu pastor, vuelve a Jesucristo. Y la quinta iglesia es Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Versículos, está ahí en Apocalipsis 3, del 3 al 4. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Quiénes son estos? De Sardis, dice. Sardis significa los que escapan. Porque la iglesia profética representa la iglesia de la Reforma. Cuando se levantó allá el protestantismo, cuando Martín Lutero descubrió aquello hizo la Reforma y fue y escapó de aquella Roma y puso la Reforma allí en aquellas puertas, y muchos escaparon porque se dieron cuenta que el justo por la fe vivirá. Y escaparon de la idolatría, escaparon de donde estaban, de aquellas falsas enseñanzas. Durante este tiempo algunos escaparon o salieron de la abominación y de la apostasía de Roma. Pero la mayor parte de ellos no renacieron del Espíritu. Muchos salieron de las enseñanzas falsas, pero no nacieron de nuevo. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia: sé vigilante, porque no renacieron del Espíritu, quedándose espiritualmente muertos. Por eso dice aquí, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque salieron, pero no nacieron de nuevo. No renacieron en todo el tiempo en que estuvieron en la iglesia. ¿A quiénes se refiere esto? Dice aquí, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mateo 5:48 dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto implica desarrollo pleno, crecimiento en la madurez de la piedad. La palabra perfecto es la manera en que la Biblia la usa en relación a los hombres. No se refiere a una perfección sin pecado, porque nosotros en nuestro idioma, perfecto es alguien que no tiene ninguna falla. Dios no está hablando de esa perfección, no está hablando de alguien perfecto que no tenga pecado, está hablando de aquellos que no llegaron a la madurez de Jesucristo. Dice, las personas del Antiguo Testamento a los que se les describe como perfectos o íntegros, obviamente no eran personas sin pecado. ¿Qué es para Dios perfecto? Aquellos que llegamos a la madurez, aquellos que siempre estamos vigilando nuestras almas para que no llegue una falsa enseñanza, para
para que no seamos movidos de nuestra manera de creer y de pensar. Porque esta iglesia llegó al estado de la tibieza, que no llegó al renacimiento, que no llegó a la plenitud. Dice, tibieza, tiene nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué significa eso? Bueno, en Segunda de Reyes, usted va a ver allá Jehú 10:31, donde dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el cual había hecho pecar a Israel. Segunda de Crónicas 33 dice, con todos esos los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Segunda de Crónicas 25:2, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Oseas 10:2 dice, ¿qué es tibieza? Fíjese bien, Oseas 10:2 le dice que es tibieza. Dice, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Tibieza es que tenían el corazón en dos partes, en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Sí, venían a la iglesia, pero no quitaban lo que saben que a Dios no le agrada. Nunca quitaron de sus corazones lo que a Dios no le agradaba, sino que siguieron ahí entre la iglesia y salían de la iglesia y a las cosas del mundo. Un corazón dividido. Dios, pero también lo que yo soy. Dios, pero también lo que yo creo. Dios, pero también lo que a mí me gusta. Llegó a un estado de tibieza donde ya no se buscó el nuevo nacimiento, sino que se buscaron nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos sueños, nuevas visiones, pero nunca se buscó el nuevo nacimiento. Corazón dividido. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, sé vigilante, y le dice Jesucristo a esta iglesia, sé vigilante. Dice 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Mateo 24:43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si tú sabes que Jesucristo ya está por venir, si tú sabes que la iglesia ya está pronto por irse, dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de esa tibieza y busca el nuevo nacimiento. Ya no tengas dividido tu corazón. Busca la lectura, busca el ayuno, busca la oración. Deja de buscar tus placeres. Porque dice, porque vengo pronto a ti. Y si te encuentro tibio, dice, estoy así de escupirte de mi boca. Porque me da náuseas. La tibieza a Dios le da náuseas. Si tú no has nacido de nuevo, hoy es tiempo de que lo hagas y que le pidas a Dios que te arrepientas de esa vida de pecado que has llevado, que te arrepientas de ese corazón dividido que has tenido a lo largo de que has permanecido en la iglesia de Jesucristo, y que empieces, dice, con las palabras que escuchaste de mí, del apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 5, 2 y 5, esto le habla a la iglesia, dice, porque si no vendré a ti como ladrón. Pero mire, dice aquí, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, cuando digan, no cuando haya paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y hoy en día la tierra, por decirlo así, todos estamos en esos dolores por todo lo que está por venir. Pero mira lo que te dice a ti, iglesia de Jesucristo, que cuando dice, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas
para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Usted, mi hermano, no nos debe de sorprender ese día, sino que debemos de estar preparados, como le dice esta iglesia. Pero tienes a unos que han lavado sus vestiduras, tienes a unos que están aún ahí conmigo. Esos no los va a agarrar de sorpresa. No los va a agarrar, dice aquí, como ladrón, no los va a sorprender, sino que estamos listos y estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque le dice esta iglesia, pero tienes a pocos ahí que han guardado sus vestiduras limpias. Y esos somos todos aquellos que permanecemos a como creímos desde el principio, a lo que le recomendó el apóstol Pablo a Timoteo: retén la palabra que oíste de mí. Si tú tenías un corazón dividido, dice, vuélvete, cambia de actitud y pon a Jesucristo en primer lugar sobre todas las cosas. Y llegamos a la sexta iglesia, Filadelfia, ya vamos a terminar, que significa amor fraternal. Y le dice allí, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguna abre. Apocalipsis 3, del 8 al 9, dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ella es la verdadera iglesia dentro de la iglesia nominal, una separación de las iniquidades de Tiatira y de Sardis. En todas las edades los cristianos verdaderos han lamentado el estado frío y caliente de muchas personas. En toda la era de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, muchos hemos lamentado de cómo muchas personas vivieron entre lo tibio y lo caliente. Y dice aquí, la caridad y el amor fraternal de las iglesias de la época hacían los estragos evangelísticos y misioneros. Filadelfia no es una secta, sino una unidad de creyentes llenos del Espíritu, cuyas características principales son la obediencia a la palabra de Dios y fidelidad y devoción a su nombre. Esta es una cosa maravillosa en estos días terribles de la apostasía del cristianismo, cuando la Biblia es negada. Es maravilloso aquellos que aún retienen la palabra. Es maravilloso aún aquellos que siguen la obediencia a la palabra de Dios, aún en estos tiempos de apostasía que está sufriendo la iglesia de Jesucristo. Y le dice el versículo 8, pero aunque tienes poco poder, como una persona que ha estado grave a punto de morir y está recobrándose, pero todavía no se siente fuerte, es la sardis muerta avivada, y los avivados han sido las características del periodo de la Filadelfia. Pero se ha abierto una puerta, y gracias a Dios por esta puerta que se nos ha abierto. No, hoy Dios nos ha dado esta puerta del internet grande para predicar la palabra de Dios. Aunque ya tenía poca fuerza la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, con todo lo que se levantó en su contra, que ya casi desaparecía la iglesia cristiana, y dice, tienes poco poder, pero aún así levántate. Sigue con ese amor fraternal. Dice 1 Corintios 16:9, porque me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se le ha abierto a la iglesia una puerta grande y eficaz para predicar la palabra de Dios, porque dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oh, mis hermanos, aprovechemos este tiempo que se nos ha abierto esta puerta para predicar la palabra de Dios, para que llegue hasta el fin del mundo y venga Cristo por su iglesia.
En los versículos 9 al 13 dice: la iglesia de Filadelfia tiene la promesa de ser guardada de la hora de prueba, no en la hora de la prueba. Fíjese bien, dice de la hora de prueba va a ser guardada. Tiene esa promesa, porque aunque tenía poco poder, pero aún guardaba la promesa, aún guardaba la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Y tiene esta promesa, dice, de ser guardada de la hora de prueba, no en la hora de prueba, que ha de venir a todo el mundo. Esta hora es la gran tribulación. Si tú guardas la palabra de Dios, si tú vuelves a tu primer amor, si tú quitas todos esos ídolos que habías metido a tu corazón, de cantantes, de futboleros, de tanta cosa que estaba dividido tu corazón y quitaba la importancia a las cosas de Dios y a su obediencia, hoy es el tiempo de que cambies de actitud, porque está esta promesa: te guardaré de la hora de prueba que ha de venir al mundo entero. Y la última iglesia es la Odisea. Iglesia de la Odisea dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo reprendo, Apocalipsis 3, 19 y 20, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La Odisea es juicio del pueblo. Estamos en la última etapa de la iglesia cristiana. Estamos en lo último, dice la iglesia, donde la opinión popular de la gente tiene más poder que la palabra de Dios. Riquezas abundaban más en la iglesia en lugar del poder de Dios. Esta es la iglesia indiferente y apóstata de estos últimos días, y ella resiste al evangelio como el poder de Dios para salvación, y teniendo comezón de oír, como dice allá en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que reteniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. En la iglesia son la falta del calor espiritual, edificios grandísimos, predicadores elocuentes y grandes congregaciones llenos de miembros. Mucho dinero para gastar, por eso le dice a esta iglesia: tú que dices que eres rica y que no necesitas. Porque esta iglesia se llenó de dinero y de fama y de miembros y pensó que no necesitaban la misericordia de Dios. Piensan que no necesitan a Cristo en su corazón, sino que dice se amontonaron con sus concupiscencias, sus propios deseos, dándole a la carne sus propios deseos, y así dice, apartando a la gente de la verdad, haciendo grandes edificios. Y el mensaje de la Odisea termina con la revelación, diciéndole: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque no solamente le dice Dios que estaba pobre en espíritu, sino que le dice: están ciegos porque no pueden ver la verdad, están ciegos que lo que están haciendo no es verdadero, que no es mi propósito. Estamos viviendo una era donde si no tienes una iglesia grande y lujosa, no eres bendecida por Dios. Que si no tienes elocuentes, predicadores elocuentes, no tienen la unción de Dios. Y quitaron lo de nuestro Dios por todas las riquezas. Y dice: tú eres ciego, tú eres ciego, excluido de su propia iglesia. Sacaron a Jesucristo por buscar sus propios deleites, por buscar nada más lo que ellos querían. Excluido. Qué tremendo es, hermano, que le dieron prioridad a todo lo que ellos querían y sacaron a Jesús de sus corazones. Pusieron en primer lugar todos sus deleites, como leíamos atrás. Amadores más de sus deleites que de Dios. Agua tibia
es el resultado de cuando tú echas agua fría y agua caliente en la misma vasija. Y en la iglesia no se debe mezclar las cosas consagradas con las del mundo. La cena se da al anochecer y es la última comida que se participa antes de que llegue la mañana. El periodo de la Odisea es el último de la iglesia y la dispensación está para cumplirse. Y los que cenan con él en estos días de apostasía están probando en pequeña escala la gloria venidera cuando celebraremos las bodas del Cordero. Esto es lo último que ha sufrido la iglesia cristiana. Que empezaron a despreciar aquellos que no tenían bonitas iglesias, aquellos que no tenían muchos miembros. Y le dice Jesucristo a esta misma iglesia: te recomiendo que compres aceite de olivo en tus ojos y te unjas, para que veas que pronto está la venida del Señor Jesucristo si no te arrepientes. Si verdaderamente te quieres ir, sé genuino, o caliente o frío, o con Cristo o fuera de Cristo, porque qué tremendo que excluyeron a Jesucristo, porque no le está hablando al pecador. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, no le está hablando al pecador, le estaba diciendo a la iglesia que lo había sacado de sus corazones, que lo había sacado de sus prioridades, que le había dado prioridades a otras cosas, menos a la obediencia a la palabra, menos a la oración y al ayuno. Dale gracias a Dios que nos está dando este tiempo de que cambiemos de actitud, porque las bodas del Cordero están por venir. Y esto es el último golpe de la iglesia cristiana, que le dieron más valor a sus buenas obras y lo excluyeron del sacrificio a Jesucristo. Le dieron prioridad a sus sueños y sus visiones, a lo que decía la palabra de Dios. Eso es lo que está sufriendo el día de hoy la iglesia de Cristo. Pero ya pronto está, iglesia. Por eso dice al principio las cosas que están por suceder y lo que está por venir. Hemos visto en estos capítulos 2 y 3 del Apocalipsis que la iglesia empezó llevando la cruz. Era consagrada, sufrida y perseguida, pero comenzó a declinar y al fin se convirtió en una iglesia fría, rica, egoísta, grande en cuanto a los miembros, pero sin Cristo, a la cual el Señor Jesús dice: estoy a punto de escupirte de mi boca, porque le das náuseas. Sin embargo, hay muchos vencedores, versículos 21 al 22, y en esta época quienes están adheridos al Señor Jesucristo y a la palabra de Dios hasta el fin, nos dice esto. Con esto termino, Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Regocíjate tú que ya eres parte de Jesucristo, y regocíjate tú que te estás poniendo a cuentas con nuestro Dios. Cambia de actitud, humíllate ante Él, dale frutos de arrepentimiento. Y mira qué hermosa promesa, que si hacemos todo esto, gocémonos y alegrémonos, porque están listas las bodas del Cordero. Inclina tu rostro y vamos a orar. Que sea Dios quien haya ministrado tu vida en esta tarde, en esta hora, y que verdaderamente haya hablado a tu corazón. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, y que todo lo escribiste con un propósito, y que tu palabra dice que ni la tilde, Señor, ni una tilde pasará sin que se cumpla, y todo se va a cumplir. Te pedimos por todos aquellos que han escuchado esta palabra, que volvamos a ti, Señor, que si alguno se alejó, que si alguno escuchó, se fue detrás de otras enseñanzas, oh Dios amado, que vuelva a ti, que vuelva y que dé frutos de arrepentimiento y que cambie de actitud, porque dice tu palabra, porque muy pronto vengo a ti.
porque muy pronto vendré a ti, porque muy pronto sucederán estas cosas. Gracias por tu misericordia, gracias por darnos esta oportunidad de ponernos a cuentas contigo. Bendecimos a todo oyente que haya escuchado esta palabra y que va a escuchar esta palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a su vida, que sea tu Espíritu Santo hablando a su mente y que cambie de la manera de pensar si estaba equivocado. Y bendecimos a aquellos que han perseverado, Señor, en tu palabra hasta el día de hoy. Te damos gracias porque es una iglesia preparada en la cual dices, no tiene por qué sorprenderte la venida de Cristo, porque debemos de estar preparados, esperando la venida de nuestro Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.